A ver. Bien, perfecto. Casa Varones, creo que, Dios bendito. Casa Varones, cobija están. Iglesia, ya la iglesia, ¿no? Ya. Bueno, Casa Varones no. ya. Bueno, entonces, en el Salmo 145, 17, nos establece y dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. No habla de una obra, todas sus obras. Cuidado que pensemos nosotros que es una sola la obra. No, las obras de Dios son muchas. Y el siervo verdadero de Dios debe de aprender a hacer las obras que Dios hace. Dios habla y dice, hace justicia al huérfano, a la viuda, al menesteroso, al extranjero, al pobre y obviamente el preso, el enfermo, el anciano, y nos habla también de los discapacitados. En toda su obra, en toda su magnificencia, Él es bueno y actúa, y la iglesia, el pueblo de Dios, debe de aprender siempre caminos de misericordia, de justicia y de paz. Hay mucha gente que sufre demasiado. Y también nos habla de aquellas personas con espíritu quebrantado, aquellas personas que pues, fueron abusadas sexualmente o hubo violencia en sus hogares o sufrió un divorcio o se le murió un hijo. Entonces, que la obra tiene que cubrir todos esos detalles. Por eso que en todas sus obras es perfecto. Entonces, Dios ve por su misericordia donde hay necesidad espiritual y donde hay necesidad física. Entonces, Dios nos manda, uno, que hemos sido salvos por gracia, y dice, si de gracia hemos recibido, de gracia debemos de dar. Esto tiene que aprender la iglesia, aprender a dar de gracia. O sea, ¿y cómo es que se da de gracia? Es que como se ha recibido todo gratis, porque todo se ha recibido gratis, también nosotros debemos de aprender a dar todo gratis. Hay mucha gente que dice en su cinismo, dice, no, ese es mi empeño, esa es mi capacidad, ese ha sido mi esfuerzo, y por eso yo doy. No, no. Estamos ahí confundidos. Nosotros, por más capacidad que tengamos, si a Dios no le da la gana, no tendríamos nada. Porque somos dueños de nada. De nada somos dueños. Esto es lo que tenemos que entender, que nosotros vivimos por gracia. Así que nosotros debemos de aprender eso, a compartir todo lo que Dios nos da. Así de simple, todo lo que Dios nos da. Porque lo hemos recibido de gracia. Hay mucha gente que dice, bueno, yo tengo casa. Sí, pero gracias a quién tienes casa. ¿De quién es la tierra? ¿De quién es el ladrillo? ¿Cómo se hizo el ladrillo? Con agua y tierra. Y los moldes, sí. La calamina se sacó de la tierra, del fierro, del hierro. Entonces, todo es por la gracia de Dios. Y hay gente que es, y lo vuelvo a decir, avarienta. No comparte nada de lo que tiene. No hospeda a nadie porque tiene miedo de todo. Entonces se vuelve una persona como un ermitaño. Y tiene un corazón ya netamente pervertido, perverso, malvado. Y dice, bueno, yo le sirvo a Dios. Yo soy siervo de Dios.
No, servir es servir. Cristo dice que podía haber venido a servirse, pero vino a servirnos. Y esto es como que yo tengo que servir a este tipo de personas. El Señor vino a sanar las enfermedades. El Señor sanó la lepra. Era apestosa, era hedionda. Es como el cáncer ahora que tú vas a un oncológico y ves la gente apesta, hiede, porque se están pudriendo por dentro, pero ese olor es nauseabundo. Pero ellos también necesitan de Dios. También necesitan de Dios. Entonces, donde Dios acude, donde Dios va, es ese el trabajo de la iglesia. Ese es el trabajo de la misericordia, es el trabajo de la justicia, es el camino de rectitud. Porque hoy en día la iglesia está muy trastornada y muy confundida. Claro, yo he recibido al Señor, tengo paz, vivo bien desde que he recibido al Señor, sí, pero hay gente que no vive bien y no tiene a Dios y no conocen a Dios por la culpa de la iglesia. Por culpa de la iglesia. Y esto muchas veces nos llamamos iglesia cuando nosotros no deberíamos llamarnos iglesia. Entonces nos llamamos iglesia y la iglesia del Señor es la que realmente está preocupada de todas estas cosas. De todas estas cosas. Entonces, Dios, como padre, enseña a sus hijos para que como el Padre anda, nosotros andemos. Como el Padre nos guía, seamos encaminados. Él se ha tomado caminos de justicia y de rectitud para enseñarnos el camino de rectitud que nosotros debemos de andar. Hay mucho pueblo en este pueblo, dice Dios. Hay mucha gente que Dios, conforme los que van a ser salvos, van a ser añadidos. Y muchas veces Dios quiere añadir, pero la mies es mucha y los obreros son pocos. No quiere haber obreros para atender este camino de justicia y camino de rectitud. Entonces siempre lo decía al inicio de esto, viene ligado la rectitud de Dios, la justicia de Dios, viene relacionado con lo que es ofrenda, con lo que es bueno para dar, pero también con aquello que es misericordia, piedad, pero también contentamiento. Yo me contento con lo que tengo y lo demás lo doy, porque esto es justo. Entonces, por eso viene camino de justicia y camino de rectitud, hacer justicia al huérfano, a la viuda, al menesteroso, al extranjero, también al preso, al enfermo y al espíritu quebrantado. Entonces, por eso lo vuelvo a leer. En Salmo 145, 17, justo es Jehová en todos sus caminos. O sea, donde vaya, hay que hacer justicia. Donde yo voy, ¿qué necesidad hay? Eso es lo que dice. ¿No? En todos sus caminos recto y misericordioso en todas sus obras. Y todas las obras que se hacen con misericordia. ¿Dónde viene en sí la misericordia? ¿Dónde se crea en sí la misericordia? Es como que yo me transporto a lo que está viviendo la persona. No es que me aparto de eso y digo, pucha, qué bien que yo no sea así. No, sino que me hago como uno de ellos para ponerme en su situación para poder ayudar. Empatiza, ¿no? ¿Perdón? Perdón, empatiza, ¿no? Sí. Quiere decir, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Gracias por el aporte. ¿No? Ser reenseñado y tener empatía por la persona, o sea que, gloria a Dios por esa palabra. Obviamente, vives su necesidad. Un abogado, ¿cuándo es cuando
cuando puede ganar un juicio, cuando el problema lo hace suyo, cuando se interioriza muy bien y puede defender el caso, y más aún cuando defiende el caso de un justo, digamos, de una persona que está siendo juzgada inocentemente. Pero hay cínicos y sinvergüenza que los pierden los casos y no los defienden, porque no lo hacen suyo el problema. Y por eso nosotros tenemos un abogado y tenemos un juez justo, y ese es Dios. Entonces, la iglesia se ha olvidado de las personas que sufren, se ha olvidado de las personas que pasan momentos malos. La iglesia se ha olvidado de lo que es iglesia, de qué es ser iglesia. Entonces es bueno que tomemos conciencia. Ahora, obviamente, nosotros en nuestros centros capacitamos las personas para que en algún momento dado, sí, ellos vayan y den lo mismo que han recibido y que lo pongan por práctica. Pero hay tanto cínico y sinvergüenza que tan solamente muchas veces se sirve, recibe. Y cuando ya se cansó y se va, y no aprendió a dar nunca. Y sin embargo quieren tener tesoros en el cielo. Y eso está mal. Una persona que ha sido levantada, porque no es por nosotros. Está sentadinho ahí con ahí. No es levantada por nosotros. Todas las personas hemos sido levantadas por Dios. Aquí entre nosotros no hay ninguno que haya sido levantado por un ser humano. El levantar es divino. El levantar es de Dios. Aquí ninguno de nosotros se puede atribuir buenas obras. Ninguno de entre nosotros. Aquí lo único que podemos nosotros es decir, yo soy hijo de un buen padre, de un gran Dios. Y lo que Dios me enseñó a hacer, eso hago. Y encima, después de hacer todo lo que Dios me manda hacer, digo, siervo inútil soy yo. El primero. Después de haber hecho todo lo que Dios nos mande hacer. Entonces, la verdad de que Dios... Las penas se las subió tampoco comía. Ahorita ya estará la llevó. Dios tiene caminos de rectitud. Dios tiene caminos de paz. ¿Y por qué decimos que Dios tiene caminos de paz? Porque cuando el Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, nosotros, cuando el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, cuando nosotros vamos a algún lugar, es para llevar la paz de Cristo. Por eso Pablo decía, la paz del Señor reina en vuestros corazones. Entonces nosotros tenemos que ser instrumentos de paz, pacificadores, pero también qué son las necesidades y obviamente ayudar. Ese es el trabajo que Dios nos enseña en ser recto y justo. Vamos a ver en Daniel 4:37, el libro de Daniel. Y dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él era un soberbio, era un altivo de lo peor. Y el Señor lo volvió como un animal, tanto que lo volvió loco, que lo hacía comer pasto. Él era un opresor del pueblo judío. Nabucodonosor, de la estatua,
que Dios demostró a Daniel era la cabeza de oro. Era imperio poderosísimo en ese tiempo. Y obviamente Dios a las malas le hizo entender que él debería de ser misericordioso, piadoso, generoso, bondadoso. Cuidado que se conviertan en osos, no, hermano, en hijos de Dios. En hijos de Dios. Entonces, ahora, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar al que anda con soberbia. Él es el que puede humillar a todo aquel que piensa, cree sentirse algo. Y este es algo también muy importante puntualizar. Este tema es un punto clave. Como hay gente que se siente superior a otros. Cuando el Señor dice mirando a cada uno como si fuese superior a nosotros mismos, es que el Señor mira el corazón. No mira el aspecto físico, no mira la condición social. Al Señor, ¿qué le importa esto? Al Señor no le interesa. Y por lo general hay gente que sirve a Dios, que tiene tendencia a sentirse mejor que el que está recibiendo. Aún puede ser tu ayuda. Entonces, tú no sabes qué sea lo que Dios tiene preparado con aquella alma que te está permitiendo ayudar, que te está permitiendo por la grandeza de Dios servirle. Pero hay personas que no han entendido que el que sirve, yo podría estar como el mayor, como el que se sienta a la mesa y como los que le sirven. Pero yo he venido aquí a servir, decía nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién era mayor? ¿El que servía o el que se sentaba a la mesa? Pero yo he venido a servir. Entonces, muchas veces nosotros aprendemos a ser serviles y queremos que nos sirvan y nos sirvan y nos sirvan y que nos agradezcan, pero que nos agradezcan altísimo cuando nosotros les servimos. Y el que les está sirviendo es Dios. Y vuelvo al tema que Dios no hace acepción de personas. Cuidado con sentirte mejor que alguien. No, es que nuestra familia es mejor que esta. El Señor habla de una sola familia, la familia de la fe. Obviamente, Dios hace cosas que son puntuales y que son no discriminatorias. Porque el Señor no hubiese venido al pueblo judío, hubiese venido a otro pueblo, sino al pueblo que era más insignificante que todos, al pueblo judío. Al más pequeño y al más insignificante de todos. Y todavía nace en Belén, que quiere decir casa de pan. De Belén podrá salir algo bueno. Qué tremendo, ¿no? Entonces, nace en Belén, nace en una pesebrera donde estaban los animales. Entonces, para ponerse como que, por favor, ¿cómo el Mesías puede venir de semejante condición, ni siquiera social? Sus padres no tenían nada, nada, nada. Entonces, muchas veces las discriminaciones las hacemos mentalmente y nos sentimos mejor que alguien. O porque te estoy sirviendo, yo me siento algo. Y no es así. Así, el que sirve debería ser más humilde, más sencillo, más agradecido, porque te estoy dando, porque de gracia he recibido. Y de lo que he recibido, te doy.
porque tampoco podemos dar lo que no tenemos. Pero Dios nos manda a dar lo que sí tenemos. ¿Me dejo entender? Para que sea que estamos andando caminos de rectitud y caminos de justicia. Pero ¿qué pasa a aquella persona que no da ni siquiera lo que tiene? Obviamente Dios no te va a mandar a dar lo que tú no tienes. El Señor les había dado, dadle vosotros de comer. 5,000, 15,000 personas, y bueno, dadle vosotros de comer. Pero Él se los había multiplicado. Entonces, ¿dónde se multiplican las cosas? En el reino de los cielos. Nosotros no vivimos de nuestra billetera, vivimos de la billetera de Dios, que es una fuente inagotable. Y por eso dice Dios, más bienaventurado es dar que recibir. Porque cuando empiezas a dar, a dar, a dar, a dar, a dar, ves que nunca se acaba. Que nunca se acaba. Y que siempre hay. Y que siempre hay. Pero ¿cómo puedes? Tú te sientas a hacer cálculos y dices, pero ¿cómo he podido dar? Por favor. Y no entiendes. No entiendes. Es que realmente no entiendes. Ese es Dios. Y por eso, si hay alguna pregunta, por favor, en estos 5 minutos finales. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es como decía mi profesor, o no hemos entendido todo o no hemos entendido nada. Pastor, Perdón. Sí, ¿puede hermano. retelar? A ver, hermano. Habla. Eso que usted dice es verdad. Tenemos que dar, porque cuando damos somos bendecidos. Dios nos da más y más. Eso está comprobado que es así, pastor. Amén. Por eso tenemos que dar. Es comprobado. Y amén. Gloria a Dios. ¿Qué decía Gretel? Sí, pastor. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Definitivamente el Señor es recto y sus caminos son justos. Y que el Señor nos enseña a ser a nosotros rectos y justos. Es algo hermoso que debemos de practicar en nuestras vidas. De verdad que sí, es algo hermoso. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien tiene más algo para decir? Mi querida Lady. Sí, pastor. Pastor, yo creo que también es importante que Dios ve el corazón con el que lo estamos dando, ¿no? Porque a veces damos como por quedar bien o por obligación, porque es una ofrenda o es un diezmo y tengo que sacarlo y tengo que darlo, o para que Dios me bendiga, o esperando algo, o por obligación. Entonces Dios ve el corazón y cómo realmente lo estamos dando. Eso quería aportar. Qué bendición lo que dice, porque realmente el Señor ve el corazón. No nos olvidemos de que había gente que iba con grandes tesoros, iba con muchas cosas y para ofrendar. Y Jesús miraba cómo pasaban. Y hubo una mujer que sí habló de ella, pero había una mujer, una viudita, que tenía una blanquita, que era el sustento de toda, o sea, era lo último que ella tenía. Y lo daba, pero con qué amor lo daba. Y ese es lo que dijimos al principio en la otra grabación, que cuando nosotros damos lo último que nos queda, o que ya no nos va a quedar nada. Recordemos que Elías llega donde la viuda de Sarepta y le dice, hazme una torta con higos secos para mí. Escucha, ¿qué tienes? Tengo solamente un poco de harina y un poco de aceite. Hazme una torta para mí. Pero tengo un poco de aceite y harina, haremos esto, comeremos y luego moriremos. Tanto lo profetizó la mujer que se murió su hijo. Pero como estaba ahí el profeta, sí, pero házmela primero para mí. Y Elías tiene la similitud, o sea, la presencia de Dios en las manifestaciones. Entonces estaba Dios mismo. Y obviamente a la misma viuda el Señor le dice, vas a dar. Pero la viuda es que solamente tiene que recibir. No, viudita, vas a dar. No es porque tú sos viuda que solamente vas a recibir. Vas a dar.
porque Dios te va a dar. Amén. Es muy puntual. El huérfano, no, el huérfano que, ¿cómo que soy huérfano? Solo tengo que recibir. No, sos huérfano, pero vas a dar. Vas a dar. Entonces, no pensemos que el huérfano y la viuda no van a dar. Y si el huérfano y la viuda tienen que dar, porque ahí tuvieron que dar el huérfano, igual, el niño que vivía con la viuda, ahí está. Veían cómo se lo comía Elías en su delante, lo último que tenían. Y no es que se lo comió. Entonces, ahí vemos de que Dios reembolsa. Pero es muy importante, como decía nuestra hermana Lady, ve Dios el corazón. Ve Dios realmente con qué corazón nosotros damos. Amén. Si no hay alguna Amén. otra pregunta. Aquí hay un versículo, pastor, en Deuteronomio 15:10, lo que decía la hermana Lady, dice, les leo, pero dale sin que angustie tu corazón cuando le des, Amén. porque por eso que tu Dios te bendecirá en todas tus obras y en todo aquello que emprendas, porque nunca faltará el pobre en medio de la tierra. Por eso yo te ordeno y te digo, abrirás tu mano al hermano pobre y al menesteroso que habite en tu tierra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Es que hermano, la ofrenda se da por amor al Señor. Es una ofrenda que se da por agradecimiento y por amor para Él. Eso es lo que yo veo. sí, la ofrenda es conforme hayas propuesto en tu corazón dar, el diezmo es la 10ª parte de lo que sí. Sí, hermana Mirellita. Lo que yo quiero aportar es, pues yo soy una persona, pues vengo desde casa con esto. Mi mamá era la persona que hasta los gamincitos los llevaba a la casa de ella a rehabilitarlos, los vestía, les daba de comer, les daba casa, todo, porque nos los metía a la casa de nosotros. Y yo tengo ese hermano que cuando yo trabajo, bueno, ahora soy pensionada, llega la hora de dar mi diezmo, pero es que a mí me toca que ir muy lejos, a mí me toca que coger buses y de pronto a veces el bus me deja porque no es como en Sudamérica, que uno tiene buen transporte. Pero cuando se me pasa el momento de que yo debo ir a llevar ese diezmo, ay hermanos, usted no sabe el desespero que me da porque no puedo ir. Porque yo digo, si allá lo están necesitando, yo lo tengo aquí y no puedo salir. Pero es porque es algo que desde muy pequeña me lo enseñó mi mamá y Dios lo ha dejado como un legado en mi corazón. Y como me dicen mis hijas, mami, es que usted tiene el don de dar, porque yo todo lo que tengo, si alguien necesita, me dice, yo ahí mismo vea, así yo me quedé sin nada. Eso es una bendición de Dios. Ese es el legado que nos dejó el papá y ese es el legado que nosotros debemos dejar a nuestros hijos. Eso, y así son mis hijas también. Y eso no es que demos de lo que no necesitamos, no, porque si hay una cosa que nosotros vemos que está viejita, pero y alguien no tiene, nosotros decimos, no, esto es tan feo, no se la damos. Y nosotros cogemos lo bueno y eso le llevamos a esa persona, para agradar también a esa persona. Eso es lo justo. Ese es el corazón recto y justo que a Dios le agrada. Bueno, ya me ha salido el anuncio, se nos va a cortar enseguida. Bueno, si alguien tiene algo más, o si no, vamos de una vez a la palabra de oración. Hay un proverbio. Amén. Que te lo voy a compartir. Proverbio 19:17. ¿Qué dice? Aquí lo tenía aquí, ahora se me fue. Todo el mundo te lo sabe. Dice que al Señor presta al que da al pobre y Él le dará su paga. Amén. Él no se queda. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios no es deudor de nadie. Nosotros damos de lo que Dios nos da. Amén. Bueno, voy a orar yo esta vez. ¿Está bien? Bendito Dios, Padre eterno. Tú eres tierno, tú eres dulce. Tu misericordia es grande. Ayuda a tu pueblo, Señor amado, a tener piedad, misericordia, a ser buenos para dar, para ofrendar, para servir, para hacer caminos de justicia.
y caminos de rectitud. Y que donde tú nos lleves, Señor amado Dios, seamos instrumentos del poder tuyo. Que no haya corazón mezquino ni avariento entre nosotros, sino que haya un genuino corazón derramado de tu corazón en nuestros corazones. Porque tu bondad es mucha, papacito hermoso, y nosotros te damos de lo que tú nos das. Tu bondad es mucha, y gracias por amarnos, y gracias por haberlo dado a tu único Hijo, y gracias, Señor Jesús, por haber dado tu vida por nosotros pecadores, que valoremos y que solamente seamos instrumentos para que otros vean tu poder. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, gracias por tu bendita palabra, y que este pueblo se arrepienta si no hubiere vivido como tú nos mandas. Y si no hubiésemos hecho la justicia y la rectitud, te pedimos perdón y nos arrepentimos, Señor. Pero la verdad, tú te agradas con un pueblo obediente, con un pueblo que se humilla y con un pueblo que vive para ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, papacito hermoso, que puedas acompañarnos en todas nuestras faenas, la labor que tú mismo nos has encomendado. A cada uno de mis hermanos, protegerlos aún, los que quedan en sus casas y los que salen, y todos, bendito Dios y Padre. Guárdanos a todos de todas las acechanzas del diablo, que ningún arma forjada contra nosotros prospere, y guíanos a toda justicia y a toda verdad. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Baruch atah Adonai Eloheinu Ruach HaKodesh, te damos gracias. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Un beso. Amén, amén. Un cachete a cada uno de ustedes. Amén. Un abrazo. Hermanos. Abrazo Dios a los todos. guarde. Dios los guarde. Ten un Abrazo a buen día. todos. Un abrazo a todos, feliz día. Buenas noches. Rendita, bendiciones, practicando el inglés. Buenas noches, hermanos de la casa varones. Ya lo estamos practicando. God bless you, my sister and brothers. Amén. Amén. God bless you all. Que todos tengan un buen día. Amén. Amén. Que Dios Pastor, los guarde a todos. que siga bien. Pastor, que siga bien. El hipo. Gracias, hermana Martita. Que Dios lo bendiga. Amén. Amén. Hermana. Shalom, shalom, shalom a todos. Bye. Shalom. Que vaya bien, Mirellita. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Listo, hermano. Vamos a finalizar. Chao. de grabar.